el caso de Colombia, la gente no eligió a Petro para que cambiara la Constitución. Petro dijo muchas veces como candidato que no quería, que no iba a cambiar la Constitución. Uno tiene que respetar todas las posiciones políticas. Lo que me da miedo es gente decidiendo una Constitución, gente que tiene un discurso antiderechos. Creo que lo de Puerto Resistencia de Petro es, llevamos mucho tiempo esperando cambios. Buenas, buenas para todos y todas. Me encanta saludarlos. Hoy vamos a tener la noticia global de la semana y definitivamente pues no podemos hablar de algo distinto que de la Asamblea Nacional Constituyente a la cual ha convocado el presidente de la República. Ya lo hemos abordado desde temas políticos, desde el tema académico, etcétera. Pero la verdad es que pues sí queremos hacer un comparativo en cuanto a otros países con mi querido Mauricio Jaramillo Jacir, con quien estamos todos los miércoles analizando la noticia global de la semana. Y queremos comparar cómo ha sido las propuestas de las constituyentes en otros países, incluso de Latinoamérica, y si esta propuesta del presidente, cómo caería en nuestro país, si en efecto se lleva a cabo. Ya sabemos que este no es un proceso fácil, tampoco es que el presidente diga lo voy a hacer y lo hace y al otro día ya tenemos una nueva constitución. Esto no es así. Ayer lo explicábamos incluso. Entonces, bueno, pues quiero saludar a mi querido Mauricio Jaramillo. Gracias por nuevamente estar acá. María Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos ve hasta ahora del mediodía. Bueno, profesor, hablábamos y quiero que la gente vea justamente estas declaraciones del señor Leopoldo López, que fueron, de hecho, este fin de semana, después de que se desató toda esta polémica, luego de las declaraciones del presidente en Cali. Veamos a el señor Leopoldo López desde Venezuela decir lo que dijo de Colombia. Veamos. Hermanas y hermanos de Colombia, les habla Leopoldo López. Primero les mando un abrazo lleno de hermandad y de solidaridad por nuestros pueblos unidos. Les mando este mensaje porque sé que en Colombia se está discutiendo la posibilidad de una constituyente. Nosotros como venezolanos, cuando miramos hacia atrás y nos preguntamos cuándo comenzó el desastre, cuál fue el momento en el que se comenzó a destruir Venezuela, sin duda alguna fue la Asamblea Constituyente promovida por Hugo Chávez en 1999. Hubo muchas promesas que la constituyente y una nueva constitución iba a solucionar la economía, que le iba a dar vivienda a la gente, que iba a dar prosperidad, oportunidades, salud, educación. Hoy, 25 años después, cuando miramos nuestra historia reciente, vemos que fue la constituyente el inicio del fin de la democracia y el inicio de la destrucción de la economía que nos trajo a esta tragedia humana. Bien, entonces básicamente pues compara lo que pasó en Venezuela. Recordemos que justo después de ser electo en Venezuela, el señor Hugo Chávez en el 98 propuso esta realización de la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para redactar una nueva constitución y argumentaba que era necesario transformar el Estado, crear un nuevo marco jurídico que reflejara ese proyecto de reforma política y social. Entonces están haciendo un comparativo y vale la pena, digamos, comparar nuestro país con la situación de Venezuela hace tantos años. Yo pensaría que no, y yo creo que hay otros casos con los que sí se puede comparar, pero me parece que el caso venezolano tiene dos cosas muy distintas. La primera, Chávez fue elegido para eso. Es decir, la propuesta de Chávez, María Camila, como candidato para las elecciones de finales del 98 era cambiar la Constitución. No sé si la gente se acuerda, pero a comienzos de febrero del 99, en la ceremonia de investidura, Chávez dice, juro sobre esta moribunda Constitución. Es decir, él lo dice de una. A mí me eligieron para cambiarla y de hecho, una de las primeras manifestaciones de Chávez, una vez estando en el poder, una de las primeras decisiones es convocar una asamblea constituyente y preguntarle a la gente en Venezuela si está de acuerdo o no con esa constituyente. En junio y julio del 99 ya la asamblea está sesionando y de manera muy rápida se aprueba la nueva constitución. En el caso de Colombia, la gente no eligió a Petro para que cambiara la constitución. Petro dijo muchas veces como candidato que no quería, que no iba a cambiar la constitución y
en Venezuela había un consenso que se tenía que refundar el sistema. Eso me parece que en Colombia no hay. Y lo segundo, y yo creo que aquí entiendo desde dónde habla Leopoldo López, pero ojo, hoy la oposición venezolana está defendiendo, está pidiendo que se respete la Constitución del 99. Es decir, yo creo que en Venezuela hay un autoritarismo, eso es innegable. En Venezuela no hay democracia, pero el autoritarismo no tiene que ver con la constituyente del 99. El autoritarismo tiene que ver con que Maduro de facto cerró la asamblea en el 17, con que hubo empadronamiento, es decir, se supo quién votaba por qué y se empezó a perseguir a la gente, se le empezaron a negar derechos a la oposición, pero yo creo que esto no se le puede endilgar a la Constitución. Y con que no hay garantías electorales tampoco, o sea, eso digamos tiene que ver con otro tipo de cosas, pero mire, también justamente el fin de semana leía a Daniel Coronel y decía que si se hace este proceso de una Asamblea Nacional Constituyente o se hace una nueva constitución y demás, que esto sería el principio de cómo perpetuarse la extrema derecha en el poder. ¿Usted estaría de acuerdo con esta afirmación? Hasta cierto punto sí, y digamos, he advertido ahorita que hemos estado hablando con gente, para explicar a la gente, lo primero es que tendría que la gente votar que está de acuerdo con una asamblea constituyente, es decir, no es que Petro pueda él decidir lo que va en la asamblea, eso en la constitución nueva, eso lo decide un cuerpo que la gente elige. Dada en este momento la correlación de fuerzas, no sé si hacia eso apunta, yo no conozco la columna de Coronel, es muy posible que quién va a ser constituyente, Polo Polo, María Fernanda Cabal, Paula Holguín, Daniel Briceño, Uzcategui, Miguel Uribe Turbay, es decir, la derecha. Claro, pero yo a Germán Magallanes no le tengo tanto miedo, es decir, a mí Magallanes yo no votaría por él, no me gusta, pero a mí lo que me asusta de una constituyente es la gente. A ver, uno tiene que respetar todas las posiciones políticas, lo que me da miedo es gente decidiendo una constitución, gente que tiene un discurso antiderechos, o sea, gente que cree, por ejemplo, que hay que penalizar la dosis personal, gente que es enemiga de la Corte Constitucional, gente que es enemiga del libre desarrollo de la personalidad, de los derechos relativos al medio ambiente, los derechos socioeconómicos, que quiere volver a penalizar el aborto. Entonces creo que sí, podemos volver a una constitución peor, más conservadora y más goda que la del 86. Entonces sí, efectivamente yo coincido con que eso pues, puede terminar en lo opuesto a lo que pretende Petro. Hay también una comparación de estos días, como hemos tenido, digamos, todo el fin de semana y todo eso para reaccionar o mejor analizar esas reacciones distintas. También han hecho la comparación con Chile, en el caso de Boric. ¿Cómo lo ve usted? Ese es un caso que a mí me parece más comparable y tiene cosas en común y cosas que no. ¿Qué tiene en común? Que yo creo que hay una sociedad hastiada de la política, está en boga el discurso antiestablecimiento. De hecho, yo creo que Petro se parece a Boric en cuanto a que es antiestablecimiento frente al modelo socioeconómico. Es decir, Petro dice, el neoliberalismo acabó con la posibilidad de redistribución, ha empobrecido a la gente, eso es básicamente lo que decía Boric. Pero aquí viene una diferencia fundamental y es la constitución chilena era una constitución, yo creo que deslegítima, era una constitución caduca, o es una constitución que tiene muchos reparos porque fue la constitución que se aprobó en la época de Pinochet. Se le han hecho algunas reformas, pero por ejemplo, dejó a Pinochet como senador vitalicio, dejó a Pinochet con un cuerpo, con un consejo donde él era dueño y señor y podía tomar decisiones en materia de seguridad, eso lo fueron aboliendo. Pero en términos generales, muchos jóvenes, por ejemplo, dicen, yo no me siento representado en la constitución del 80. Entonces, Boric sí tenía un mandato y fue elegido para cambiar la constitución. Acordémonos, Sebastián Piñera convoca a la gente para que se exprese sí o no por una asamblea y de manera histórica, mayoritaria, la gente dice sí queremos esa asamblea y un año después eligen a Boric por encima de Kast con el mandato de cambiar la constitución como eligieron a Chávez. Ahí está la gran diferencia. La constitución del 91 en Colombia no está caduca. Como dice Rodrigo Primi, yo creo que todas y todos nos sentimos representados en esta constitución, incluso sectores republicanos de la derecha, y a Petro no lo eligieron. Entonces, lo que le puede pasar a Petro es lo que le pasó a Boric, y es que en momento
o de elegir esa constituyente en la que a Boric le fue bien, tuvo mayoría, o después, cuando se someta a aprobación de la gente un nuevo texto constitucional, puede haber un desgaste, va a sacrificar la gobernabilidad y de golpe puede haber una asamblea constituyente como la que se terminó eligiendo posteriormente. No sé si se acuerda, el Partido Republicano, la extrema derecha chilena, en la nueva constituyente terminó teniendo una mayoría. Afortunadamente esa constitución se terminó cayendo, fue rechazada por los chilenos en noviembre del año pasado y se estancó ese proceso. O sea, es decir, Boric nunca pudo tener los consensos en la sociedad chilena tal cual como Petro. Yo creo que Petro sigue teniendo un apoyo importante, más o menos representativo, pero María Camila, usted para aprobar una constitución, o sea, usted necesita tener unos niveles de popularidad, de No, pues aceptación, es de que consenso usted no superlativo. se acuerda que en su momento el expresidente Uribe cuando tenía un 70% de favorabilidad. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Era un 70%. Lo que quiso hacer, no lo pudo hacer. No, en 2003, 16 puntos y no hubo, ni no porque la gente dijera que no, fue porque no pudo movilizar suficientemente a la gente. Exactamente. Y lo mismo pasó con Virgilio Barco y lo mismo pasó con, bueno, el expresidente Juan Manuel Santos con el tema del referendo. De hecho, también por eso le digo, esto se parece también, y de hecho con Santos, bueno, yo no sé, yo decía, es imposible que gane el no. Obviamente van a ganar el sí, ¿cómo va a pasar? E incluso Santos, que era un tipo que tenía tenía más consensos en el centro, fue a esa elección y ya sabemos qué fue lo que, bueno, también hubo un manoseo en la información groserísimo, ya sabemos lo que dijo el gerente de la campaña del Noveles en cuanto a que la gente saliera emberracada, pero pues más allá de eso creo que eso nos metería, le daría la oportunidad perfecta a la derecha para poner en tela de juicio el resultado de las elecciones de 2022, que yo creo que hay varios sectores en Colombia que no lo han reconocido. Es decir, Petro yo creo que no tiene hoy el capital político que tuvo Correa en el 2008, Morales en el 2009, Chávez en el 99, y es una figura, me parece a mí, o más bien esta Colombia se parece más al Chile actual, que ni siquiera se pone de acuerdo en los mínimos. En esa sociedad, una constituyente me parece a mí muy cuesta arriba. Pero entonces, ¿vale la pena comparar los casos de Latinoamérica con el de Colombia o no? Aleccionadoramente sí, a mí siempre me parece interesante, además porque, por una razón, creo que también por eso estamos acá nosotros los miércoles, porque es importante sacar la cabeza del agua. En Colombia, no sé, María Camila, si usted lo ha pasado, pero cuando uno va a otras partes de América Latina, yo tengo la impresión que nosotros somos más cerrados que el promedio de los latinoamericanos. Nos interesamos menos por Perú, por Ecuador, por Bolivia, si acaso Argentina y Brasil, y si acaso por fútbol, pero no conocemos mucho de... otros países conocen más lo que pasa en Colombia. Entonces, para mí la lección y sacar la cara y mirar, venga, ¿y qué fue lo que pasó? Todo el tiempo están diciendo que Petro es igual a Chávez. Bueno, a ver, escudriñemos, miremos exactamente si es así o si se parece más a Correa o de pronto se parece más a Lula o más a AMLO o lo que sea, pero yo creo que es válido el ejercicio sin excesivas inocencias. A veces cuando decimos, ya, esto está calcado de Chile. No, pues obviamente eso es absoluto, o está calcado de Venezuela o de AMLO, lo que sea, pero la comparación siempre aporta matices y lecciones para no repetir errores y, en el caso que sea, emular las cosas que funcionen. Ahora, estábamos viendo, y justamente lo analizamos ayer, porque varias de las personas, incluso cercanas al presidente de la República, o sea, veamos, por ejemplo, León Valencia de la Fundación Pares, Antonio Navarro, bueno, gente de centro izquierda que definitivamente no está de acuerdo con el presidente Petro. Veíamos a un Vargas Lleras que decía que sí, que adelante la Constitución. Mucha gente está especulando alrededor de esa reacción del señor Vargas Lleras. Otra gente dice que simplemente a él lo llamaron desde el gobierno para armar una de las reformas y que por eso, de hecho, está ahí. En fin, pero toda esa especulación realmente, yo le pregunto, usted como internacionalista, como una persona que ha
de hecho, visto todo este tema de las constituyentes de manera global, en Latinoamérica y demás, y ha visto y analizado el tema de Colombia, usted, ¿cómo, o sea, cómo lee que el presidente de la nada haya hecho esta convocatoria desde Cali, desde un lugar desde donde pues, fue el estallido social, de hecho, eh, fue el centro del estallido social? ¿Cómo lo lee usted? Y después las declaraciones de él, ¿no? En el periódico El Tiempo, en donde él dice, no, mire, yo no voy a hacer esto, yo no me voy a hacer reelegir por medio de este mecanismo, y como que tiró el anzuelo y como, bueno, mátense ustedes. Bueno, ahí y aquí vuelve lo mismo de por qué es tan importante ver otros casos de América Latina. No se nos olvide, María Camila, que en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay incluso, en Brasil, ha habido reformas sociales en el último tiempo. Es decir, hubo países que tuvieron una suerte de salto social, salto redistributivo. Uno de los casos más emblemáticos es el Brasil de Lula en sus 8 años. Brasil era el segundo o tercer país más desigual del mundo. Lula entrega una reducción del coeficiente de Gini histórica, crecimiento, etc. Entonces, mientras en América Latina a comienzos de siglo estaba teniendo lugar un salto social, nosotros vivíamos lo contrario. Vivíamos la seguridad democrática, vivíamos el aumento de la concentración de la riqueza, vivíamos obviamente toda la estigmatización de los defensores de derechos humanos. Entonces creo que lo de Puerto Resistencia de Petro es, llevamos mucho tiempo esperando cambios, que podrían ser graduales, pero es que tenemos 30, 40 años de retraso. Si uno compara Colombia, insisto, con otros países que sí vivieron ciclos más progresistas, moderados, como el caso de Uruguay, o radicales, como en el caso de Ecuador. Entonces yo también creo que Petro y la izquierda en general tienen muchas cosas atoradas. ¿Y qué dicen ellos? Pues pucha, sacamos 11 millones y medio de votos. María Camila Uribe fue elegido con menos de 6 millones. Sí. Esto quiere decir que, o sea, Petro dice, yo tengo un mandato, yo tengo una capacidad convocatoria, yo tengo una base, ¿cómo así que a mí no me dejan cambiar? Y creo que se emociona. Y en medio de la emoción, además en Puerto Resistencia, que es, ya sabemos, lo que simboliza en materia de los estallidos sociales, que yo no creo que Petro pueda reclamar paternidad, pero de alguna manera yo creo que sí hay sintonía. Entonces me parece que es un grito, es un estallido, si se quiere. Petro estalla como estalló la gente en el 19 o en el 21, y dice lo de la asamblea como para decir, pues hombre, si no se puede cambiar así, ¿será que nos va a tocar refundar? Y creo que se le salió. Ya. Y se le salió, y luego por eso en la entrevista que da del Tiempo Andrés Monpotes, él matiza y ha seguido matizando Matiza por mucho. Twitter. Y de hecho, en los últimos trinos, si ve, de hecho ya no está hablando de Asamblea Nacional, está hablando de un proceso constituyente. No, lo que él quiso decir, yo creo que es una cosa deliberativa, y está bien, ¿no? Como abramos y Sí. vamos, revivamos la democracia local, abramos los espacios de discusión barriales, comunales, municipales, regionales, es decir, saquemos la discusión de las reformas de Bogotá, de Cali, Barranquilla, llevémosla a la llamada periferia, y eso me parece que es algo muy válido, pero pues yo Ahora, sí. pero le está costando bastante, incluso porque pues le están sacando el video en donde él está jurando que no va a tocar la Constitución del 91, que no va a convocar la Asamblea Nacional Constitucional, se lo están sacando duro. Evidentemente la gente de derecha está gozándose Claro, de este momento. porque a ellos les queda como anillo al dedo, además. Claro, claro. Bueno, pues mi querido Mauricio, vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Gracias por estos minutos. Yo quisiera que la gente también nos comentara en este video qué opinan, incluso de los casos que acabamos de analizar, de los casos de América Latina, de Chile, de Venezuela, de lo que han dicho nuestros queridos hermanos en nuestros países vecinos. Así que, por favor, háganos saber qué opinan ustedes. Mil y mil gracias, Mauricio. Un abrazo, feliz resto de mediodía. Chao, nos vemos en una siguiente oportunidad. Por favor, suscríbanse acá abajito, suscríbanse, sigan a Mauricio en sus redes sociales, por favor, y nos vemos más tarde, sí, más adelante. Chao.